Entonces, esta es la, la tutoría número 2 de ¿verdad? Ustedes están llevando de cátedra de investigación. Voy a poner acá también, acá la opción, ¿verdad? Que les traigo hoy y la vamos a ir viendo. Si en dado caso da algún problema la presentación, está pegada o no avanza, ¿verdad? Porque la vez pasada, como que eso, dicen para ver, ¿verdad? Lo que voy a hacer es ir dando por partes, cada una de las partes del trabajo y cada parte, pues ir explicando tales detalles, ¿verdad? Bueno, la primera, realizar la introducción. Eh, ¿Sabe? La introducción tiene algunas partes o elementos iniciales, ¿verdad? La introducción, lo que es una preparación del lector o lectora para ver qué va a ver en el trabajo. Entonces, en esa presentación, lo primero es quedar en un párrafo, o sea, cada uno de estos es un párrafo, estamos en 4 más o menos, ¿verdad? Donde se diga, por ejemplo, cómo se llama el trabajo, cuál es la asignatura, es primero, por eso es el trabajo. El segundo es el propósito, o sea, qué quieren hacer con este tema, ¿verdad? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuál es el objetivo de este trabajo? En cada orientación académica vienen los objetivos y después las actividades a desarrollar. ¿Qué son las actividades a desarrollar? Son las partes que tiene el trabajo a nivel general. Entonces, por ejemplo, eh, o sea, esto es clave. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, en cada uno de los temas, yo voy a decir tema uno, tema 2, tema 3. Estos son las partes, ¿verdad? Que llamo aquí, o actividades a desarrollar, que debe tener la introducción. Vean, los principales errores de la estructura de las personas, cuando yo leo los trabajos, ¿verdad? Es que me copian y me pegan la introducción de la orientación académica. Eso no es lo que se pide en este ejercicio. Es más bien que ustedes se vayan a esa orientación, ¿verdad? Tomen los objetivos y el propósito. Pueden citar si quieren, no importa. O puede ser que ustedes mencionen cuál es el objetivo, o sea, que ustedes escriben con palabras ese objetivo, ¿verdad? O esa introducción. Después, la segunda parte, esa es la primera. La segunda parte es el modelo físico de plazos, ¿verdad? De Zimmerman o de la autorregulación. Ese es el título, ¿verdad? De la parte. En esta teoría, vamos a ver, lo que hace este autor una, es una definición, ¿verdad? De la forma o la manera en la cual usted se puede planificar para poder hacer la tarea o la labor. Él lo divide en 3 fases. Entonces él dice, para yo tener un método de estudio o una manera o una forma, ¿verdad? De poder aprender, de poder dar un aprendizaje más claro, entonces él lo divide en 3 fases. La primera fase es la fase de la planificación. Él lo que dice es que para poder hacer una tarea, lo primero que debo hacer es planificarla. Entonces, para planificarla, yo tengo que analizarla, cómo hizo, revisando y viendo cada uno de los tareas, que es como ustedes hacen con este curso, que era la orientación, que tienen que revisar cuáles son cada uno de los temas, y ver qué tiene. Además de eso, habla de en las metas de estudio, o sea, en las metas que yo tengo para esto, ¿verdad? De hecho, en los ejercicios, bueno, una de las metas ustedes ya individuales, por ejemplo, a dónde quiero llegar a una universidad, que estoy en una universidad, digamos, que lo que escriben, bueno, yo estoy en una universidad porque quiero estudiarme o porque trabajo, mi hijo, para planificar estratégica es fijarse en una meta establecida, ¿verdad? Sea mi motivación y a la vez que sea meta que yo pueda alcanzar. Por ejemplo, todos ustedes están acá porque ustedes confían plenamente en ustedes que pueden generar o tienen la capacidad de ejecutar esa meta, o sea, de hacer realidad esa meta. Esa es la primera fase, ¿verdad? Del modelo de Zimmerman. La segunda fase es la fase de la ejecución. Entonces, primero yo planeo la tarea, la reviso, qué tiene, qué no tiene, ¿verdad? Y además de eso me establezco la meta. Esa es la primera. La segunda es la fase de ejecución. Entonces, en la fase de ejecución, él dice, tienen que pasar todas estas bombitas, ¿verdad? O todos estos temas para que haya una ejecución correcta del trabajo.
ejemplo, un autorregistro. ¿A qué se refiere el autorregistro? Este se refiere a que ustedes tienen que tener escrito, digamos, todas las tareas que van a ir haciendo. Autocontrol de las emociones, ese también es importante. ¿Qué se refiere con autocontrol de las emociones, verdad? Y si, vamos a ver, ustedes no controlan sus emociones, pues evidentemente no podrán avanzar en el proceso. Entonces él dice, bueno, yo tengo que tener un registro, ¿verdad? Un autorregistro de cómo voy, qué tengo, cuál es la meta, a dónde quiero llegar, controlo las emociones, ¿verdad? Después de eso, también tengo que tener algunas técnicas para la fase de ejecución. Que, digamos, haya libro, gente lo lee en voz alta, ¿verdad? Otra gente lo dibuja. Hay tantas maneras de hacerlo. Y luego, digamos, él dice, yo tengo que hacer autoinstrucciones o autoórdenes, ¿verdad? ¿A qué se refiere con autoórdenes? Es como yo, como persona, me digo, bueno, yo tengo que llegar, por ejemplo, en esta semana tengo que terminar la mitad de la tarea. Esta semana tengo que terminar tres de la tarea. Esta semana me voy a dedicar a hacer las al docente, ¿verdad? Esos son autoinstrucciones o autoórdenes que usted se debe dar. Ahora, debe también hay algunas personas que hacen es procesar la información de maneras. Entonces, un texto, ¿verdad? Que texto de un animal, que el animal hace esto y lo otro, o sea, usted se lo debe imaginar. Entonces, él logro imaginarme el proceso, estoy leyendo lo que estoy estudiando, es más sencillo de hacer, ¿verdad? Y aquí también viene un tema de automonitoreo o autosuperación. ¿Qué es el automonitoreo, autosupervisión? Es que ustedes mismos vean, digamos, por ejemplo, eh, yo tengo que hacer ciertas preguntas al docente, un ejemplo, ¿verdad? Entonces ustedes dicen, bueno, yo llego y estudio, leo, escribo, ¿verdad? Entonces, esta semana yo tengo que ver cómo hago el tema. Entonces, para poder resolver ese tema, ¿verdad? Yo tengo que tener sí o sí eh, una estrategia para poderlo ejecutar, ¿verdad? Esa sería como la segunda fase de, de este tema, ¿verdad? O cómo lo visualiza Zimmerman en este tema. ¿Okay? Seguimos. En esta fase también hay varios otros aspectos importantes, ¿verdad? Si bien es cierto, aquí está el autorregistro, control, ¿verdad? La autopercepción o el automonitoreo que yo tengo que tener, también están estos que están acá, organizar el tiempo. Esperen un segundo nada más. Aquí estoy de nuevo, perdón. Para poder ejercer todo esto, yo tengo que tener estas actividades, organizar el tiempo, ¿verdad? De la manera, el entorno de trabajo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que yo sepa que en ciertos espacios, ¿verdad? Ya realice las actividades. Diga, bueno, yo tengo un entorno claro, conciso, ¿verdad? Donde pueda ejercer todas las tareas que me están indicando. Pedir ayuda, ¿qué es eso? Establecer relaciones con el tutor, ¿verdad? O con el docente, también entre los estudiantes. Por ejemplo, mira, estoy haciendo esta tarea, ustedes ya lograron hacer eso, ya sacaron esta cita, ¿verdad? O utilizar los elementales, digamos, en el entorno, ¿verdad? De la UNED para poderlo desarrollar, o sea, preguntando al docente, acudiendo a estas tutorías, presente en las videoconferencias, etcétera. Si ustedes no se incentivan el interés en ustedes mismos, pues nadie lo va a poder hacer ustedes, ¿verdad? Y además, darse autorrecompensas. Entonces, esta tarea tal día, yo voy a salir o voy a dar un paseo con mi perro, etcétera, ¿verdad? Todas esas son pequeñas cosas que van sumando. Entonces, estas dos son como los elementos claves de la fase de ejecución, ¿verdad? Un lado es todo lo que yo hago de acuerdo a mis emociones, y también el control que yo debo tener sobre mí mismo, ¿verdad? Llegar a la meta. Y por otro lado, es cómo me organizo yo, bueno, energías, que es relaciono con para poder el objetivo, ¿no?
La tercera fase, nada más les pregunto, si está viendo, ¿verdad? El cambio de presentación. Es que la estaba como un... ¿Alguno me confirma parte? Sí, profe, quería hacer una consulta. ¿Será que es mi internet que se está pegando o será usted o no sé, que alguien diga algo, porfa? Ok. Lo que pasa es que tiene el audio muy entrecortado el profesor. Ah, pues pucha, no. Bien. Entonces los audífonos para ver. Me avisan si me oyen mejor así. ¿Se escucha mejor o no? Sí. Ok. Entonces lo hacemos así, no hay problema. Gracias más bien por la indicación. Bueno, entonces, regresando a esto, me devuelvo por si no me escucharon, entonces, bien estas dos de acá. Lo que les decía es que, vamos a ver, la primera fase, en resumen, es el análisis de la tarea y las metas que yo me establezco, digamos, tanto como persona como la expectativa que tengo para llegar al objetivo final de estudio, ¿verdad? La fase de ejecución tiene, vamos a ver, dos elementos o dos ramas bastante grandes. Una es cómo percibo yo mis emociones y cómo logro el autocontrol, ¿verdad? Por medio de diferentes técnicas. Entonces, dándome autoórdenes como persona, ¿verdad? Y estableciéndome esa meta clara. Eso es como el resumen de esto que les dije ahorita. Luego está la fase de ejecución también, la segunda parte o los segundos temas, que es cómo organizo yo el tiempo, ¿verdad? Y cómo genero sinergias, era la palabra que les decía, que es esto, es cómo controlo yo mi lugar de trabajo, ¿verdad? O mi entorno de trabajo, a dónde lo voy a desarrollar y además cómo logro hacer esa sinergia que es pedir ayuda, por ejemplo, conversar con los compañeros, ¿verdad? O conversar en el entorno, utilizar los espacios de la UNED para poderlo hacer. Y al final de cuentas es incentivar ese interés que yo tengo, ¿verdad? Sobre generar la tarea o desarrollarla. ¿Ok? Seguimos. La tercera fase es la fase de la autorreflexión. En esta, vamos a ver, hay elementos interesantes, ¿verdad? Que es como hacer un autojuicio. ¿A qué se refiere con el autojuicio, verdad? Es como yo digo, bueno, ya entregué la tarea, un ejemplo, ustedes, ¿verdad? Que eso es como muy común. Entrega la tarea y yo me dedico pues a leerla toda, ¿verdad? Y a escribirles hasta, bueno, es que yo soy muy detallado, hasta puntos, comas, si hay palabras repetidas, etcétera. Todos esos elementos, observaciones que yo les realicé, ¿verdad? El estudiante a veces se centra solo en la nota, dice, bueno, tuve tal nota, pero también hay un tema importante con las observaciones. Entonces es cómo yo quiero llegar, digamos, a esa perfección académica, ¿verdad? O a decir, bueno, ya el trabajo está excelente o está muy bien o no tengo que arreglarle nada. Entonces, cómo yo digo, bueno, en este trabajo fallé, por ejemplo, en el uso de APA. Entonces, si en este trabajo fallé en el uso de APA, yo voy a leer todo el material del curso, ¿verdad? Que hay al respecto. Voy a buscar videos sobre eso, ¿verdad? Y para el próximo trabajo voy a lograr esa perfección académica. Eso es como el tema del autojuicio. La auto explicación o autorreacción, ¿verdad? Es cómo yo doy explicaciones de lo que me pasó. Entonces, por ejemplo, yo, digamos, yo digo, bueno, yo tuve, siguiendo el ejemplo de APA, yo no tuve toda la puntuación en APA. ¿Por qué me pasó eso? Bueno, porque no fui a la tutoría, porque no revisé el entorno, porque no revisé el material. Entonces, una vez de eso, ustedes parten y decir, bueno, ese fue el problema. Entonces, para el siguiente tema, lo que hago es cambiar, ¿verdad? Ese aspecto. Entonces digo, bueno, para el siguiente trabajo, ¿qué voy a hacer? Voy a revisar más videos, voy a revisar lo escrito, ¿verdad? Voy a hacer ejemplos de citas, qué sé yo. Le voy a escribir al tutor ahí en el entorno y voy a ponerle, bueno, esta cita la escribí de esta forma, ¿es correcta, no es correcta? O está bien, o falta algún elemento, o todo ese tema, ¿verdad? Esa es como la autorreacción, o sea, es primero, eh, ¿cuál es el juicio? O sea, si lo logré o no lo logré, ¿verdad? Luego, ¿por qué no lo logré? Básicamente. Y luego, las inferencias defensivas. ¿Qué son las inferencias defensivas? Son todo aquello, ¿verdad? Que no me permite a mí avanzar en el trabajo. Por ejemplo, este tema que es interesante, que es la procrastinación. Bueno, ahí falta una coma, la apatía, ¿verdad? Y el desinterés. ¿Qué es la procrastinación? Es que yo deje todos los trabajos para el final hasta cuando ya no tenga tiempo, ¿verdad? Eso es como cuando ustedes tienen que entregar, digamos, una presentación o un trabajo y ustedes dicen, bueno, lo voy a entregar mañana, lo voy a hacer pasado.
y lo dejan hasta que están a un día de entregar la tarea, ¿verdad? Y ustedes dicen, bueno, igual tengo que resolverlo, entonces empiezan a trabajar un día antes, ¿verdad? En esa tarea. Entonces, cuando llega el tiempo, yo me doy cuenta de eso también. ¿Por qué? Porque, digamos, la escritura no es la misma, ustedes no leen los párrafos dos veces, ¿verdad? Y se brincan a veces partes. Entonces, eso es el tema de la procrastinación, es dejar todas las tareas al final, ¿verdad? O también que yo diga, bueno, qué pereza hacer eso, no quiero hacerlo, qué aburrido, ¿verdad? Entonces presento ese desinterés y todo eso, esas inferencias defensivas es lo que no me ayuda a mí a llegar a la tarea. Entonces, tres fases, ¿verdad? De nuevo, la primera es la fase de la planificación de la tarea, ¿verdad? Que es lo que dice Silverman. La segunda, la ejecución, ¿verdad? Que trae todos estos temas que les dije. Y la tercera, la fase de autorreflexión. Entonces él dice, si yo construyo esas tres fases, ¿verdad? Por eso el ejercicio, bueno, más bien en el libro, ¿verdad? Se establecen las tres fasecitas. Entonces están las tres así, como unidas. Y él dice, si yo logro hacer esas tres cosas, ¿verdad? O esas tres fases, logro el éxito en mi tarea, o en el desarrollo de mi tarea. Tercer parte, ¿verdad? Hasta ahí vamos. Estrategia de autorregulación, metacognitiva y el proyecto de estudio. Acá lo que nos habla, bueno, son bastantes páginas, ¿verdad? De lectura o de desarrollo. Y en esa lo que nos explica es, por ejemplo, qué es una estrategia de aprendizaje, ¿verdad? ¿Qué es una estrategia de aprendizaje en sí? Es la forma o la manera o el método, ¿verdad? En el cual yo llego al aprendizaje. Entonces, digamos, hay gente, por eso les puse aquí como los ejemplos. Hay personas, ¿verdad? Que tienen, o sea Profe, que, ajá, disculpe, sí, es que no sé si soy yo, pero la presentación no se ve. Entonces, que alguien confirme si es que es mi teléfono ok, o es en general. me avisan, pues si no me Gracias. devuelvo. Sí se Claro. ve, compañerita, sí se ve. Tal vez si es su Ok, teléfono, está bien. tal vez si es su teléfono puede hacer, digamos, que usted lo que hace es que le toca como con el dedito en el centro al teléfono, entonces le salen como las opciones y selecciona la pantalla donde estoy yo, o sea, con mi nombre, entonces ahí le sale en la presentación. Puede ser que la escondió, a veces pasa. Ujú. Ok, está bien. Gracias. Ok, buenísimo. Entonces, seguía con esto. ¿Qué es una estrategia de aprendizaje, verdad? La estrategia de aprendizaje es la forma en la cual nosotros llegamos o el método en el cual llegamos a aprender. Entonces, por ejemplo, puede ser lo que ustedes hicieron del mapa mental, ¿verdad? Esa es una forma de aprender. ¿Por qué? Porque es agarrar todos los conceptos, generar uno principal y establecer un montón de ideas secundarias, ¿verdad? ¿Qué es esto? Para llegar al objetivo. Puede ser que sea un mapa conceptual, ¿verdad? Hay gente que lo que hace es solo subrayar el texto, como les decía al inicio, hay otra gente que los dibuja, o sea, hay tantas maneras y tantas formas de desarrollar una estrategia, pero va a depender de cómo aprendo yo, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes me ponen a mí a hacer un mapa mental para estudiar, pues yo no lo hago. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, digamos, es mi forma o mi estrategia. Qué sé yo puedo leer, puedo escribir, ¿verdad? Hay tantas formas para hacerlo, entonces eso depende de cada quien, pero sí es importante que ustedes tengan claro que es una estrategia de aprendizaje, ¿verdad? Que la estrategia de aprendizaje es eso, son los métodos para poder llegar al objetivo que al final de cuentas es aprender. ¿Qué hace una estrategia de aprendizaje efectiva? O sea, ¿cómo me doy cuenta yo, digamos, si yo hice un mapa y el mapa es efectivo? Cuando yo leo, por ejemplo, esos mapas que ustedes ponen o algunos elementos, yo digo, mira, a veces no se toman el tiempo porque lo ven como parte de la asignatura, ¿verdad? Pero no necesariamente es tan parte de la asignatura, sino es para que ustedes aprendan en un futuro, por ejemplo, si tienen un texto, a irlo desmenuzando, irlo leyendo, ¿verdad? Irlo aprendiendo. Pero bueno, eso es otra cosa. Entonces, según el texto, ¿verdad? Del libro, lo que hace que una estrategia de aprendizaje sea efectiva, primero es que yo tenga motivación en hacerlo. Esa es como la primera parte. Si yo no estoy motivado en estudiar o en aprender, no lo voy a lograr, ¿verdad? Dice que además tenemos que tener un lugar de estudio ordenado, ¿verdad? Por ejemplo, un lugar, un espacio donde ustedes ya sepan que ese es su lugar de estudio, que tenga una planificación, ¿verdad? Que ya vimos que era la planificación, que es ver la tarea, revisarla y ejecutarla, ¿verdad? Luego la comprensión de ese tema, digamos que ustedes digan, bueno, yo hago el mapa mental para poder entender esto. Entonces, cuando yo lo escribo, voy sacando las ideas secundarias, primarias, ¿verdad? Y lo voy leyendo. Además, conocimiento, comprensión, análisis y la aplicación. ¿Eso en qué se resume? Es, yo tengo que estar motivado para hacerlo. Tengo que tener un lugar ordenado para trabajar. Esas son las primeras dos partes para iniciar. Después, tengo que planificar esa tarea. Tengo que comprender la tarea, ¿verdad? Y tengo que analizarla.
Y por último, tengo que tener ese proceso, ¿verdad? Que hablamos ahorita, que es de autoevaluación o autorreflexión. ¿Qué es eso? Es cuando yo me pregunto a mí mismo, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó con esa tarea? ¿O por qué se dio? ¿Por qué no se dio? O si la realicé como debía hacer o no la realicé como debía hacer. Entonces, esto es lo que se establece o lo que se dice para una estrategia de aprendizaje efectiva. Además, se habla también de persona estratégica, ¿verdad? ¿Qué es una persona estratégica? La persona estratégica es parte de este mismo tema, de una estrategia de aprendizaje. Para yo ser una persona estratégica, ¿verdad? Tengo que tener 4 elementos principales, que aquí están definidos. Tengo que tener el área cognitiva, ¿verdad? Que es como la forma de transferir conocimiento, o sea, es y cómo me relaciono yo con ese entorno. ¿A qué se refiere esto, verdad? Es cómo reacciono yo, por ejemplo, al material que me dan de clase. Yo lo leo, lo analizo, lo estudio, ¿verdad? Logro después, cuando ya ustedes aprendieron, o sea, cuando uno aprende un tema, uno logra transmitir ese conocimiento, que es como lo que en la buena teoría estamos haciendo, digamos, hoy, ¿verdad? Tanto ustedes como yo. Eh, el tema metacognitivo, ¿verdad? Es establecer una meta que se pueda hacer, que era lo que hablamos al inicio también, o sea, todo está como relacionado, y además monitorear si esos resultados de esa meta se están dando, ¿verdad? Por ejemplo, si yo establecí la meta de pasar el curso y resulta ser que no entregué el primer trabajo, pues evidentemente esos resultados no se están haciendo, entonces ir monitoreando cómo se está haciendo. Luego, el tema motivacional, que es aceptar todo, digamos, aceptar todas las responsabilidades que conlleva estar en un curso, por ejemplo, o estar trabajando, digamos, en la universidad o en la UNED y desarrollarlo. Entonces, es aprender, ¿verdad? La parte cognitiva, esa es la primera. La meta cognitiva es tener una meta clara y irse cuestionando esa meta o revisando esa meta. La motivacional, ¿verdad? Establecer o sea, un motivo por el cual, una motivación, ¿verdad? Un motivo por el cual yo entré, digamos, a la UNED o al desarrollo de la universidad, y además la conductual, que esta es la que les decía al inicio, de tener esas interconexiones, por ejemplo, con el docente, utilizar las herramientas, ¿verdad? Entonces, todo eso, según ¿verdad? El autor del libro, todo eso hace estas 4 partes, es que yo sea una persona estratégica. Entonces, en la buena teoría, ¿cuál sería el ejercicio acá? Y ustedes revisen, digamos, cuál es de cada una, ¿verdad? Y decir, bueno, por ejemplo, yo sí me establecí una meta, pero no la monitoreo, ¿verdad? Es como el objetivo del asunto. Yo tengo, vamos a ver, a mí me encanta aprender, pero nunca me cuesta mucho escribir, ¿verdad? Entonces tengo que mejorar esa escritura. O por ejemplo, yo digo, bueno, cuando yo leo todo, hago todo el trabajo, pero al final de cuentas no establezco o sea, una conexión por ejemplo, con el docente. O sea, nunca le pregunto nada, me da mucho miedo preguntar, ¿verdad? O sea, eso yo creo que tienen que irlo eliminando también. Yo también he notado, bueno, por eso es como una nota al pie con esto, ¿verdad? De la manera de expresarse ustedes, digamos, que cuando me escriben ponen, disculpe, yo tengo como una duda, es que digamos, no es de disculpar, más bien es buenísimo que tengan dudas. Entonces es el tema de establecer un tema conductual, ¿verdad? No solo conmigo, sino también con sus otros pares o sus otros, digamos, estudiantes, ¿verdad? Que eso es importante, sus compañeros de clase. Otro de los temas importantes, ¿verdad? Dentro de esa eh, estrategia, ¿verdad? O ese método, ¿verdad? Está la autorregulación cognitiva, que es esto que está acá. Les puse esa imagen porque es un espejo, ¿verdad? De cómo yo me conozco, ¿verdad? Por ejemplo, si yo digo, no sé, voy a estudiar en conjunto con el vecino, no sé, la vecina. Si yo sé que estudiando en conjunto voy a lograr ese objetivo, ¿verdad? Lo desarrollo. Si yo sé que yo hablando lo que voy a hacer es sentarme a hablar y hacer otras cosas, pues evidentemente no va a pasar. O por ejemplo, yo digo, bueno, mi estrategia es hacer un mapa conceptual. O puede ser que yo diga, si yo hago un mapa conceptual no aprendo nada, ¿verdad? Ese es el tema del autoconocimiento, es cómo me conozco yo mismo o misma, ¿verdad? Para poder desarrollar los objetivos que me propongo. Acá hay 3 dimensiones, ¿verdad? De ese autoconocimiento. La dimensión intrapersonal, que es todo el tema de cómo me conozco yo como persona, o sea, como mis emociones, mis sentimientos, ¿verdad? Todo lo que yo estoy viviendo como persona. Está el tema contextual, que es si yo tengo todas las herramientas necesarias en mi casa, ¿verdad? O en el lugar donde yo trabajo, donde yo estudio, para poder desarrollar esa tarea, ¿verdad? Y a nivel curricular, que son todas las habilidades que yo debo tener, ¿verdad? Para poder
desarrollar ese tema. ¿A qué se refieren con las habilidades? Digamos, las habilidades, por ejemplo, escritas, de lectura, ¿verdad? Y todo eso. Entonces, este es el autoconocimiento. ¿Cómo soy yo en estas tres dimensiones? ¿Verdad? Eso es básicamente lo que trata este tema, o esta parte del tema. Luego, está también dentro de esta autorregulación metacognitiva el logro y las metas, ¿verdad? Si ustedes recuerdan lo que vimos, había como una configuración, ¿verdad? Según Zimmerman, y uno de los temas importantes era establecer una meta. Por eso el ejercicio que se les envía, ¿verdad? Que es este que está acá, tal cual están en el libro, ¿verdad? Este ejercicio es para que ustedes hagan vamos a ver, un estudio de interiorización, ¿verdad? Como lo del espejito con la pregunta que les puse ahí, y empiecen a ver cuáles son sus metas. Entonces, por eso se les pide que completen este ejercicio, ¿verdad? Es interesante ver esto. Al final de cuentas, lo que uno esperaría, pero bueno, eso es como una expectativa, ¿verdad? Es que ustedes digan, por ejemplo, aquí dice posible año de finalización de ustedes, ¿verdad? Entonces, ustedes ponen aquí, no sé, voy a finalizar en el 2024, 2025. Y después ustedes esta meta verán si la lograron cumplir o no. Y si tuvieron todos estos elementos que están acá, ¿verdad? Importantes para poderlo cumplir o establecer, ¿verdad? Eso es un tema más personal que otra cosa, pero sí por lo menos les ayuda a generar esos espacios. La autorregulación metacognitiva, ¿verdad? O como es parte de la misma estrategia, que es lo que venimos viendo, es también construir un ambiente de trabajo académico. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que yo tenga todas las herramientas necesarias para poder desarrollar la tarea. O sea, eso es como el resumen. Y además la búsqueda de ayuda. Búsqueda de ayuda es lo mismo que hemos venido desarrollando, que es, si yo no sé un tema, ¿verdad? ¿Cómo busco al tutor para hacerlo? ¿verdad? A veces a mí me llama la atención, digamos, cuando yo leo los trabajos de ustedes, porque, digamos, en el foro, por ejemplo, me preguntan, o sea, me hacen la misma pregunta unas 3 o 4 veces. Entonces, en las 3 o 4 veces yo contesto, bueno, se resuelve de esta manera. Y resulta ser que cuando yo llego a revisar los trabajos, ¿verdad? Reviso los trabajos y veo que la misma pregunta que me hicieron a mí, ¿verdad? Y o sea, cuando lo estaban preguntando, evidentemente no sabían si estaba bien o estaba mal, ¿verdad? O si estaba haciendo de la mejor manera. Cuando yo reviso el trabajo, veo que la misma pregunta que me hicieron es el mismo error que tienen en el trabajo. Entonces, es cuando yo digo, digamos, este tema de búsqueda de ayuda a veces no se aprovecha. Por eso yo les digo, cuando escriban una pregunta, escríbanla en el foro, por ejemplo. ¿Por qué en el foro? Porque si la pregunta que tengo yo la tiene otro compañero y le da pena, por ejemplo, escribir, que eso pasa, entonces puede leer en el foro esa pregunta y decir, mira, yo tenía esa misma pregunta, entonces la voy a implementar. Pero a veces uno, bueno, a veces no, siempre uno se da cuenta, digamos, que no utilizan estos recursos, ¿verdad? O no utilizan las preguntas de los compañeros para poderlas ingresar dentro de mi trabajo, que eso es muy importante. Y después yo me doy cuenta de sus errores, pues evidentemente cuando están con la escritura. El cuarto tema, ¿verdad? Son las estrategias de aprendizaje para la educación a la distancia. Cómo, ya vimos qué es una estrategia, ¿verdad? Qué conlleva, cómo es una persona estratégica, ¿verdad? Y ahora también está todo el tema, bueno, eso se llama EA, que son estrategias de aprendizaje, eso es como el diminutivo de esto, ¿verdad? Eh, Aquí hay varios temas interesantes o varios temas desarrollados, ¿verdad? Que dice que las estrategias de aprendizaje se desarrollan en lo que ahora llamamos la sociedad del conocimiento. ¿Qué es la sociedad del conocimiento? La sociedad del conocimiento es la sociedad en la que estamos ahorita. ¿En qué sentido? En que yo tengo disposición de, con un clic, ¿verdad? Empezar a escribir y sacar un montón de información. Eso no quiere decir que toda esa información sea, ¿verdad? Interesante o que ustedes la puedan localizar. Entonces, es como ubicarlos ustedes espacialmente. Ustedes están ahorita en la sociedad del conocimiento, ¿verdad? Y en esa sociedad del conocimiento tienen que hacer una EA, que es una estrategia de aprendizaje. Entonces, ¿qué es una estrategia de aprendizaje? Si yo hago una estrategia, tengo que basarme en el significado. O sea, ¿qué significa una estrategia? ¿O cuál es el significado propio de una estrategia? Por eso hablábamos de establecer una meta, de eh, establecer un objetivo, ¿verdad? Para cumplir. Además, para no generar un aprendizaje, o sea, lo que buscamos es un aprendizaje más bien, perdón, profundo y no superficial. ¿A qué se refiere esto? Digamos, yo puedo tener millones de información, ¿verdad? Si yo me meto, por ejemplo, en monografías, que de verdad ojalá no lo hagan, porque vieras que en estos trabajos ahí me di cuenta que sí lo hicieron, hasta les colgué la página donde lo hicieron, pero bueno, eso es otra cosa. Entonces, yo lo que necesito es
dentro de toda esa maraña de información, ¿verdad? Que hay, es cuál es la información que me interesa, ¿verdad? Que eso es como el significado. Además de eso, ir a un aprendizaje profundo, que ya sean autores, autoras, instituciones que lo escriban, ¿verdad? Para que yo no me quede solo en la parte de arriba de esa información que no sirve, ¿verdad? En la sociedad del conocimiento. Y además, cuál es la forma, la manera de aplicarla, ¿verdad? Todo conocimiento tiene que ser aplicado, sino entonces, ¿para qué estamos haciendo esto, verdad? Ese ha sido el problema, pues, de algunas ciencias, que es que se quedan, digamos, ahí pensando y pensando y pensando, ¿verdad? Y al final de cuentas no aterrizan en cómo se aplica ese conocimiento. También están los TICs, esos son como toda la tecnología que se usa, ¿verdad? Que a veces a uno, pues, de cuando está leyendo se lo olvida. Entonces, los pongo ahí como para que lo tengan interiorizado, ¿verdad? Es tecnologías de la comunicación, eso significa TICs, ¿verdad? Y en esa tecnología de comunicación yo puedo con un clic acceder a un montón de información, que era lo que les decía de la sociedad del conocimiento. Entonces, hay demasiadas posibilidades comunicativas, que es lo que dice aquí, ¿verdad? Pero también hay una desinformación muy grande, ¿verdad? ¿En qué sentido? Digamos, por ejemplo, de las noticias estas falsas que salen. Entonces usted lee, escribe y escribe de acuerdo a esa noticia, ¿verdad? Todo eso es la era de la información que me devuelvo aquí, que es la sociedad del conocimiento. Entonces, en la sociedad del conocimiento hay como dos grandes ramas. Está que hay demasiada información, ¿verdad? Que no toda esa información es fidedigna, o sea, que es real, que se puede utilizar, ¿verdad? Pero entonces ustedes como estudiantes tienen que elegir cuáles de esas son. Para eso se usan estas herramientas, digamos, por ejemplo, el curso, el uso de APA, por eso se les pide el apellido del autor, el nombre, el año, el número de página, ¿verdad? Y que sea un documento científico. Todo eso es para precisamente no caer en este tema de la desinformación, ¿verdad? Porque puede ser que uno diga, bueno, yo estoy buscando información, lo estoy desarrollando, ¿verdad? Está en internet, pero esa información no necesariamente nos sirve pues para desarrollar el trabajo. Tipos de estrategias y de aprendizajes, ¿verdad? Eso es importante. Y ahora vimos algunas, metacognitivas, ¿verdad? Cognitivas ya la vimos, la de motivación, que es el tema de cómo yo me motivo, digamos, para generar una cuestión. La gestión de recursos, que esa no viene ahí especificada, pero igual se las puse, que es cómo yo gestiono los recursos, no solo económicos, sino los recursos que yo tengo para poder hacer mi tarea, ¿verdad? Por ejemplo, el espacio adecuado, si yo tengo computadora o no tengo, ¿verdad? Si yo tengo espacio para leer, todo eso. Y esto, bueno, esto no es necesario, porque tampoco viene pues en el curso como tal. Aquí está la EA, que era la EA, me devuelvo, que después no se les olvida, que era la EA, estrategia de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, la estrategia de aprendizaje metacognitiva, ¿verdad? Tiene que ver mucho con lo que estábamos viendo ahora, que es lo de Zimmerman, que es la planificación, ¿verdad? Cómo yo planifico mi estudio, qué tengo pendiente, qué me falta, cuándo lo voy a hacer, ¿verdad? Y también la EA cognitiva, que es como lo que estábamos viendo igual en la anterioridad, que es priorizar las ideas centrales, ¿verdad? Que en este caso sería como el mundito, ¿verdad? Y hacerlo de la forma en la cual yo me sienta más cómodo, ya sea con un mapa conceptual, con una expresión escrita, con gráficos, ¿verdad? O sea, hay tantas formas de aprender que ya eso dependerá de ustedes. Yo, por ejemplo, tenía un compañero verdaderamente brillante, ¿verdad? En la escuela, y él lo que hacía era, o sea, él no copiaba ningún tema, sino lo que hacía era ir dibujando lo que él iba viendo, lo que le iban explicando, ¿verdad? Entonces, cuando le fueron siempre me acuerdo, cuando le fueron a revisar el cuaderno, pues él tenía como una conducción de todos los dibujos, ¿verdad? Para poder llegar al objetivo. Y cuando hacía los exámenes, era un éxito porque tenía todo el tema ahí. Eso va a depender de cada quien, cómo lo desarrolle. También tenemos acá las estrategias de aprendizaje, ¿verdad? Apoyo y manejo de recursos. Entonces, o sea, es una forma o una manera, ¿verdad? De establecer esto, que es que yo tengo que tener planificado lo que voy a hacer, ¿verdad? Por eso puse la imagen. Tengo que tener un ambiente adecuado para hacerlo, ¿verdad? No me voy a sentar ahí en la cocina mientras estoy cocinando, ¿verdad? A hacerlo. Tengo que tener el mobiliario adecuado, ya sea la silla o lo que tengan, ¿verdad? Y que no les cause problemas, pues, a ustedes. También la postura necesaria. Esos son como elementos básicos, digamos, que tenemos que tener. Dentro de eso también está estar concentrado, digamos, que ustedes logren manejar bien el tiempo, ¿verdad? Y establecer cuáles son las habilidades necesarias para cumplir con los objetivos. También manejar la ansiedad y la motivación, ¿verdad? Eso es importante. Hacerlo, digamos, a veces las personas son tan ansiosas que entonces quieren y quieren, ¿verdad?
y cuando se estresan tanto, no generan ese nivel, digamos, de paz para poder resolver las cosas, ¿verdad? No logran escribir bien, que eso yo también me doy cuenta cuando escriben, pero bueno. A ver si pasa la otra, ok, aquí estamos. Profe, Ventajas, sí. eso Ujú. de ansiedad es difícil controlarlo, porque uno en veces, no sé, yo como mujer, ¿verdad? Uno tiene que ver el trabajo, los niños, las cosas de Claro. la casa y ir a traerlos y los a dejar hacer muchas cosas, el trabajo que, entonces uno no sabe si que uno quiere hacer todo a la misma vez y en vez uno, para tratar de dormir, uno se acuesta como a la 1, 12 Claro. y después de pie otra vez a las 4, entonces como es algo como difícil, como algo que uno vea. Yo he pasado momentos de que yo me acuesto con las materias en la cabeza y siento que no duermo porque yo estoy pensando en lo que iba a hacer y que si lo hice mal o muchas cosas, entonces como que es bien difícil esa parte, de mi parte, no sé, de los otros compañeros cómo les está yendo en eso, en esas cosas. Y el ambiente, en vez de uno hasta está poniendo la lavadora y uno está revisándole o está haciendo el almuerzo, está listando los niños y uno en todo está, entonces es tan difícil esa situación. Mi punto de Claro. vista, ¿verdad? Como yo lo vivo, no sé los demás cómo lo viven. Claro, yo me imagino, digamos, este es un tema que a veces parece sencillo, pero no es tan sencillo, ¿verdad? Como dice usted. ¿Por qué? Porque uno tiene ya también una estructura, pues, de día establecido. Si se acuerdan en el ejercicio pasado, ¿verdad? O lo que se buscaba en el ejercicio pasado, era que ustedes establecieran un horario, ¿verdad? Donde pusieran cada una de las labores que hacían. Y también se hablaba del tema o el término de Pomodoro, que es como espacios, digamos, donde yo desarrollo una tarea. Yo sé que es difícil de hacer y es complicado. Y bueno, a todos nos pasa también cuando cumplimos la labor, por ejemplo, de estudiar y de trabajar, y en el caso de las personas también que se entienden de la casa, ¿verdad? Es más difícil porque tienen 3 jornadas, ¿verdad? Pero ahí es donde ustedes tienen que tratar, ¿verdad? Por lo menos intentarlo, hacer esos espacios de decir en el día, vean, estos 20 minutos yo voy a estar sentado o sentada haciendo, ¿verdad? Este tema. Entonces, en estos 20 minutos me voy a sentar, digamos, en el escritorio de la casa y voy a desarrollarlo. Entonces, ahí es donde yo empiezo a controlar la ansiedad. Lo que usted dice es muy común. ¿Por qué? Porque, digamos, cuando usted se acuesta y está pensando en lo que tiene que hacer, ¿verdad? Su mente sigue trabajando. Entonces, su cuerpo no descansa. Y eso también es complicado, porque si al día siguiente usted se va a levantar pensando, digamos, en qué es lo que tiene que hacer. Por eso es que el cuerpo va a seguir. De hecho, es un tema, bueno, interesante, digamos, de la psicología, que dice que, o sea, usted en la noche no puede resolver nada de su trabajo porque usted está dormido, ¿verdad? O dormida. Entonces, si usted logra hacer esa separación de tiempo en la semana, ¿verdad? De por lo menos dejar 2 días o 3 días, un ratito, 20 minutos, una hora, para poder desarrollar las tareas, usted va a lograr tener un poquito más de esos controles de la ansiedad. Pero bueno, eso es un tema de ahí aparte, pero sí es importante. Y lo del ambiente, yo sé que también es complejo, ¿verdad? O el lugar de trabajo donde yo tengo que estar, pero sí sería bueno que lo hagan. ¿Por qué? Porque eso les va a ayudar a ustedes a abrir un poquito más la mente, digamos, a la hora de sentarse y empezar a escribir, porque ya ustedes saben que ese espacio es solo y únicamente para ustedes, que es importante. Y me imagino que lo que le pasa a usted, pues le pasa a mucha gente, de fijo. Bueno, seguimos. Ventajas de la modalidad de estudio de la UNED. Es importante, o sea, ¿por qué? Vamos a ver, ¿por qué más bien es importante esta modalidad de estudio, verdad? Porque yo tengo un tema de autorregulación, o sea, yo no les digo a ustedes, no sé, mira, Carlos, tiene que hacerlo, entonces yo le mando un correo, Carlos, tiene que hacerlo. No, ustedes saben lo que tienen que hacer y cuándo tienen que entregarlo, ¿verdad? Y cuándo tienen que hacer. También puedo estudiar a la distancia, de qué es lo que ustedes hacen, ¿verdad? Que llega a la universidad a todos los territorios. Cuando se hizo el ensayo, digamos, del documento pasado, era básicamente eso, era cómo la UNED también tiene la capacidad de extender la educación superior también a otros territorios, ¿verdad? El estudio a la distancia. De hecho, cuando se vino la pandemia y todo eso, la UNED ya era pionera en todos esos temas, ¿verdad? Del estudio a la distancia. Y tener espacios también de atención personalizada. Yo sé que esto, vamos a ver, es un poquito difícil de acostumbrarse a veces, ¿verdad? Porque, digamos, ustedes están acostumbrados pues a tener ahí a su profesor, digamos, todos los días cuando uno está en la escuela o en el colegio y le está explicando ahí todos los días y todos los días lo ve. Eso es interesante. Pero la UNED, digamos, da un viro en ese tema, que es como, digamos, me tienen a mí, por ejemplo, yo todos los días contestándole a ustedes las preguntas, haciendo esos espacios, ¿verdad? De consultas. Ese es el tema de tener una atención personalizada, ¿verdad? Que ustedes tengan el espacio de poder hacer las consultas directamente, digamos, conmigo en este caso.
o con la persona encargada, digamos, de la videoconferencia o de algunos otros espacios interesantes en la UNED. También ventajas de la modalidad de estudio de la UNED en esta forma es generar las actitudes y la capacidad de estudio. ¿Por qué? Porque vamos a ver, los primeros cursos en la UNED lo que hacen es generar para ver si usted tiene las herramientas necesarias y si no las crea, ¿verdad? Para poder estudiar desde la distancia. ¿Por qué? Porque desde la distancia nadie te está diciendo que tienes que hacer cuándo lo debes de hacer, ¿verdad? O cuándo lo debes de entregar, sino que ustedes tienen que tener esos tiempos así, ¿verdad? Entonces hay gente que dice, no, yo no lo logré. ¿Por qué? Porque yo necesito a alguien que está ahí encima mío, ¿verdad? Todos los días diciendo, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro. Pero es donde viene todo este tema anterior, que es las metas, los objetivos, ¿verdad? Y cómo los cumplo yo. Entonces, si ustedes logran acostumbrarse a ese sistema, es buenísimo porque lo pueden hacer. Y también mirar hacia un futuro, pues, laboral mejor, ¿verdad? Que yo creo que ese es la, el objetivo, pues, de todos ustedes, al final de cuentas, ¿verdad? Que también fue el mío en su momento cuando, bueno, ahorita también que sigo estudiando y todo ese tema. También está la promoción del autoaprendizaje, ¿verdad? Bueno, ahí va pegado en un error, pero bueno, que tiene que tener que ver con todos estos valores, ¿verdad? Por ejemplo, aplicar el conocimiento, ya no dije nada, resolución de problemas, ¿verdad? Capacidad de adaptarse al sistema, organizar el tiempo, planificar las tareas, establecer las ideas centrales, ejecutar, o sea, todo esto es como la bolsita que se necesita, ¿verdad? Para poder hacer el autoaprendizaje. Si yo no gestiono bien mi tiempo, no lo voy a lograr. Si yo no tengo capacidad de adaptarme al sistema de la UNED, no lo voy a lograr. Si no tengo esa apertura, ¿verdad? Que eso es muy importante para hacerlo. Si yo no tengo esas metas para hacerlo, pues obviamente me va a costar un montón desarrollar. También esto es importante, la importancia de la concentración. A veces es bien difícil, ¿verdad? Porque si ustedes no están concentrados en una, o sea, desde lo más mínimo que es concentrados en la tarea y realizarla, hasta tener la concentración de vida, digamos, de cuál es, hacia dónde quiero ir, o cuál es la meta a la cual yo tengo, ¿verdad? Eso es muy importante. Acá también están elementos esenciales, vean, eso es muy importante, por lo menos yo me doy cuenta de eso cuando ustedes escriben, ¿verdad? A veces ustedes van al texto y colocan citas, ¿verdad? Sin ningún sentido, o sea, uno dice, mira, esa cita, ¿a qué se refiere? Entonces, leer todo el texto con detenimiento, ¿verdad? Si ustedes ese texto no lo entienden, no brinquen al siguiente párrafo, se devuelven y lo vuelven a leer. Si no lo logran, o sea, si no lo logran entender, porque puede pasar que tengan palabras ahí súper complicadas, etcétera, ustedes se van y buscan esa palabra, quién la escribió, a qué se refiere, ¿verdad? Entonces, ahí es donde ustedes empiezan a ver dónde está el conocimiento. Por eso las preguntas que están acá, ¿qué dice el texto? O sea, ¿cuál es la importancia del texto? ¿Para qué me sirve a mí lo que yo leí? ¿Verdad? O sea, eso es como importante. Y además, hay una fase previa de lectura. ¿Qué es la fase previa de lectura? Digamos, cuando ustedes, por ejemplo, a mí me llama la atención, digamos, cuando voy a un súper, bueno, es que a mí me gusta mucho leer, evidentemente, pero yo voy al súper, digamos, y veo a la gente que revisa un libro, ¿verdad? Entonces revisan el tema del libro y le dan como una vueltilla ahí a las páginas y lo cierran y listo. Esa no es la forma de preleer un libro, ¿verdad? O la fase de prelectura. ¿Qué es la fase de prelectura? Es abrirse y evidentemente ver el tema, abrir el tema, irse al índice, ¿verdad? Del libro y revisar todo lo que trae. Entonces ahí es donde uno dice, mira, yo voy a leer esto, esto y esto. Entonces ahí es donde usted empieza a despertar la curiosidad suya, ¿verdad? De los temas que están desarrollando. Y entonces, además, bueno, hay diferentes estrategias, ¿verdad? De hacer esto. Por ejemplo, yo puedo sacar en un texto todas las ideas principales y escribir las páginas en cuáles están esas ideas principales. Esa era mi manera de hacer la estrategia de aprendizaje, pero bueno, en cada quien tendrá la suya. Entonces, lo que yo hacía era sacar las ideas principales del texto conforme iba leyendo. Entonces, yo tenía una hojita, ¿verdad? Y escribía en esa hojita, digamos, por ejemplo, las estrategias de aprendizaje. Entonces yo ponía estrategias de aprendizaje, página tal, y de qué hablaba. Pues cuando yo iba a hacer mi trabajo, o sea, ya propiamente el trabajo, ya yo había analizado la tarea, o sea, qué era lo que tenía que hacer. Entonces yo decía, bueno, si tenía que sacar las ideas principales, digamos, de la tarea, pues ya yo me iba a mi hojita, ¿verdad? Y decía, bueno, las estrategias de aprendizaje están en tal página, habla sobre esto. Entonces ya yo tenía a dónde acudir para ir a hacer eso. Pero bueno, ya eso es una cuestión de gusto, ¿verdad? O de forma de hacerlo. Además, hay diferentes tipos de texto, que eso también se menciona en este tema, que son los textos, perdón, argumentativos, ¿verdad? Que son aquellos que, por ejemplo, ustedes están utilizando ahorita, digamos, que son ya textos más científicos, tesis, digamos, donde usted pueden
extraer elementos para argumentar. Por eso la palabra argumentar siempre es muy importante. Cuando yo les hago cuando yo les hago las revisiones, cuando digo falta argumentación o esta argumentación no corresponde, ¿a qué me refiero? Es que, digamos, por ejemplo, yo puedo expresar un ejemplo, ese es muy, muy clásico en la filosofía, que yo digo, todos los gatos son blancos, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, si todos los gatos son blancos, yo tengo que demostrar cómo es que yo digo que todos los gatos son blancos. Entonces ahí es donde yo me voy a un texto y yo reviso y digo, bueno, según tal autor, todos los gatos son blancos. Entonces yo digo, mira, la idea que estoy exponiendo está argumentada. ¿Por qué? Porque está plasmada en un texto, ¿verdad? Este es un ejemplo como lo más básico. Textos narrativos, que son todas esas novelas, ¿verdad? Que pues son interesantes también, las de Coelho y todo ese rollo, ¿verdad? Donde ustedes ya les cuentan una historia y ustedes la van leyendo. Y los textos explicativos, que es como las noticias, periódicos, ¿verdad? Donde empiezan a explicar una noticia y usted también las puede utilizar, por ejemplo, para usar, digamos, o argumentar algunas ideas. Digamos, con ese mismo ejemplo de que todos los gatos son blancos, ¿verdad? Yo me voy a una noticia donde dice que, digamos, no sé, en Sarchín, se me ocurre, todos los gatos son blancos, entonces yo puedo utilizar esa noticia, ¿verdad? Para argumentar las ideas que estoy exponiendo. Por eso yo a veces les pongo, tienen que tener un poco de cuidado con los comentarios, ¿verdad? Cuando desarrollan los comentarios, porque esos comentarios también tienen que ser argumentados. O sea, yo no puedo decir, por ejemplo, todas las personas son malas o todas las personas son buenas. Si tengo algo donde me diga que me argumente eso, entonces ya ahí su ejemplo o su explicación tiene más sentido, ¿verdad? También estamos, bueno, en este tema, con los organizadores gráficos, ¿verdad? Que eso es como, aquí todo tiene diminutivo, ¿verdad? OG, organizadores gráficos. Estas son las maneras, digamos, donde la gente organiza datos, o la forma de hacerlo. Diagrama de árbol, ¿verdad? Que es una diagramita donde están como el árbol, arriba están como todas las ideas y abajo están todas las ideas secundarias, perdón, las ideas primarias y las ideas secundarias arriba. Diagrama de flujos, eso se usa mucho bueno, en los temas económicos, ¿verdad? Mapas conceptuales, mapas mentales, son como ejemplos de algunos organizadores gráficos, ¿verdad? También está la expresión, bueno, dice expresión escrita, o es escrita, un error, y evaluaciones, ¿verdad? ¿Qué es la expresión escrita? Es cómo logro plasmar yo mi opinión, ¿verdad? O mi forma de ver las cosas sin necesidad de hacerlo en primera persona, ¿ven? Eso es importantísimo. Traten de revisar todos los apuntes que yo les puse en el trabajo anterior, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes hacen la introducción, ponen la cita, ¿verdad? En algunos casos, y ponen el comentario. En el comentario ponen, yo opino que, yo creo que eso no es correcto. ¿Por qué? Porque siempre la expresión escrita se hace en tercera persona. ¿A qué me refiero con la tercera persona? O sea, en simples palabras es eliminar como si yo estuviera contándole algo. O sea, es como que yo diga, mira, yo opino que es buenísimo, yo opino que es importante, no, se considera que es importante, se analiza que es importante. O sea, ahí es donde está el cambio de la escritura, ¿verdad? Que eso es muy importante. Traten de cambiar ese tema porque sí lo vi mucho. Después, en la parte final del trabajo, donde yo doy los aprendizajes, también me ponen, yo aprendí que eso no es lo que se está buscando en este momento, sino es que ustedes escriban su opinión, pero no diciéndola como si la estuvieran contando. O sea, como que ustedes dijeran, yo pienso que, yo creo que, nosotros creemos que ese tema hay que irlo pues eliminando, ¿verdad? Borrando. Ajá. Profe, entonces lo Sí, correcto sería, se aprendió. sí, puede No. ser, o usted pone ahí, digamos, por ejemplo, sí, ese es un ejemplo, se aprendió, está bien, pero puede ser que ustedes me pongan, se logró desarrollar todas las estrategias de aprendizaje, se pudo determinar que, o sea, el tema es no decir, yo aprendí, yo entendí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el lenguaje científico es importante, entonces lo que ustedes están aprendiendo ahorita es a escribir de forma científica. Ya después, en algún momento, ¿verdad? Si ustedes dan un libro de carrera o todo, sí podrán hacerlo así, pero en este momento tienen que aprender a escribirlo de esa manera. Ujú. Sí, Ok. seguimos. Y este me lleva al último tema, que son los aprendizajes adquiridos, ¿verdad? Los aprendizajes adquiridos era escribir 5 aprendizajes, que básicamente es eso que les estoy diciendo, ¿verdad? De qué aprendieron del curso. Vean, esto a mí parece a veces la parte pues, más sencilla. ¿Por qué? Porque, digamos, si yo ya hice todo esto, ¿verdad? Analicé toda esta información, cuando llego a los aprendizajes, pues, yo puedo escribir sobre los aprendizajes. Entonces, ustedes me ponen a veces una línea, eso yo creo que hay que cambiarlo, ¿verdad? Me ponen, aprendí demasiado,
Entonces yo digo, ¿pero aprendió de qué? ¿Verdad? Ahí es donde ustedes tienen que explicar. Se aprendió sobre, digamos, el uso de APA, maneras de citar, formas de citar y de argumentar ideas. Entonces yo digo, mira, si aprendieron a fondo lo que están escribiendo. A algunos yo les puse falta desarrollar esos aprendizajes. ¿Por qué? Porque son muy sencillos a la hora de escribir, cuando ponen el aprendizaje. Entonces yo digo, vamos a ver, si durante todo el documento vinieron haciendo un excelente documento, un excelente escrito, cuando llegan los aprendizajes, yo esperaría que también haya por lo menos un párrafo, ¿verdad? Explicando sus aprendizajes, que eso es importante. Y básicamente son como las partes del trabajo. Acá están, bueno, el espacio de dudas, consultas, ¿verdad? Sobre todo este tema. Lo que traté fue de hacerles un resumen de todos los temas desarrollados, ¿verdad? En esta unidad. Esta es un poquito más larga, por lo menos de lectura. Y después de eso, si quieren podemos ver también lo que se les solicita en cada ejercicio, ¿verdad? Para verlo y si tienen alguna pregunta, pero primero vamos a esta parte que son las dudas de todo esto que se expuso. No sé si tienen alguna duda, consulta, si todo está claro. Dudas, consultas. No. Ah, bueno, Lilibet, no sé, me levantó la mano. No sé si era de antes o de ahorita, pero ajá, la escucho. Profe, de hace hora no sé qué fue un dedazo que le di, pero igual, el mapa, el mapa se hacía de las, conceptual, se hace de la página 175 a la 218. Es como resaltar lo más básico o lo más importante de todas esas, no tiene que ser tan extendido el mapa, pero sí tiene que llevar, digamos, algunas características de todo lo que uno se aprendió, todo lo que uno ha leído en ese proceso. Sí, correcto. Digamos, recuerden que el mapa, bueno, el mapa mental es solo ideas principales y secundarias, ¿verdad? Que fue lo que hicieron la vez pasada. En este mapa conceptual ya lleva, el mismo término lo dice, conceptos. Entonces ustedes pueden como principales conceptos y hacerlo de tal forma que establezcan las ideas principales, pero ahí también pueden citar, pueden usar referencias de APA, ¿verdad? Eso es importante, y usarlo siempre, porque son elementos extraídos del texto. Digamos, en el pasado entrega, ¿verdad? Ahí les digo algunas cosas que también pues, deberían ir cambiando. En la pasada entrega ustedes, por ejemplo, escriben ideas del autor y hacen un cuadro, ¿verdad? Y empiezan a explicar un montón de cosas. Ese tema, digamos, cuando usted utiliza al autor, tiene que escribir la referencia en algún lado. Entonces, en este caso también es importante. Ahí en el mapa conceptual usted puede usar citas pequeñas, puede hacer explicaciones pequeñas, sacar lo que usted entendió, ¿verdad? Es lo más importante de ese tema. Bueno, como por ejemplo que yo en un cuadro puse orientaciones para estimular el aprendizaje motivado. Y yo puse motivación interna, motivación externa, anonimación ¿qué? Desmotivación. Entonces, de cada una le puse digamos, un poco de ellas. ¿Está bien así? Sí, Eso digamos, del mapa me ha costado un mundo. Ok, no, es bonito el ejercicio. Pero bueno. Otra duda, profe. Ajá. Bueno, como nadie tiene duda, entonces yo voy a Claro. preguntar. Profe, en el trabajo anterior yo me saqué, creo, un 6 puntos, no sé qué. Entonces, eso, digamos, ya perdí toda la materia o todo depende de lo que vaya pasando en ese trabajo que tengo que entregar y en el otro, proyecto 3, creo. Sí. Sí, es que, digamos, recuerde que son 3 trabajos, ¿verdad? El primero vale 3, el segundo vale 3 y el cuarto vale 4, ¿verdad? Entonces ahí es donde da como la nota total, ¿verdad? Entonces, no, o sea, la verdad es un Digamos, porcentaje, usted tiene que irlo mejorando. si en este, bueno, en el primero me saqué un 6 y en el otro, en este segundo, supongamos que me saque un 6, entonces, y en el otro me saque otro 6, igual perdería la materia. Lo que vamos a ver es que no sé, porque todavía no estamos haciendo, digamos, como sí, pero es la algo, evaluación como tal, pero sí, es es una algo duda que hipotético. tengo gratísima. Sí. Sí, digamos, la idea es que usted mejore en este que viene, ¿verdad? O sea, igual un 6 no está tan grave, ¿verdad?
y mejor en este que viene y en el que sigue también. Entonces, si usted saca eso, perfectamente le da el promedio. Digamos, si, vamos a ver, usted perdería el curso si en el primero literalmente no lo entregó o sea, imagínense que, por ejemplo, usted tendría que sacarse un 0 en el primero, ¿verdad? Para ir al segundo y al tercero y se pueden sacar un 100 en los dos y aún así creo que les da. Entonces, por eso tiene posibilidad, nada más es mejorar en el que sigue. Sí, ahí está ¿Está bien? bien, profe. Ok, ¿alguna otra duda o consulta sobre esto que estamos viendo aquí o seguimos? Para ver de una vez la orientación. Si no, entonces continuamos. Ok, vamos a ver, les voy a poner entonces acá lo de la orientación, nada más para ver algunos detalles pues importantes ahí a la hora de visualizarlo. Me avisan si se ve, si está ahí proyectado. ¿Se ve? Sí. Sí, profe. Ok, buenísimo. Vean, me voy a volver aquí y lo voy a hacer especial énfasis, ¿verdad? En eso. Acá estamos en la primera parte. Esta introducción, por favor, no me la agreguen, ¿verdad? Dentro de, o sea, no me la escriban tal cual en el trabajo, eso es importante. Luego, me voy a la parte 2, que es esta. Esta introducción de aquí no me la copien ni me la peguen en el trabajo. Es una introducción que ustedes hagan, ¿verdad? Nada de esto, ni la justificación ni los objetivos. O sea, en este trabajo yo esperaría no ver nada de esto copiado y pegado, así como está aquí, ¿verdad? Nada de eso. Es escribirlo en sus palabras, siguiendo lo que vimos en la tutoría ahorita, ¿verdad? Estamos, eso es lo primero. Entonces aquí están las indicaciones de cada una de las cosas. Todo lo que yo les dije está aquí, porque obviamente es lo mismo. Entonces, revisen la parte de la introducción y redacten en sus palabras en tercera persona, ¿verdad? De acuerdo a esto, ¿ok? Seguimos. Bueno, pues esa Profe, parte ya la vimos. Ajá, esa sí. parte de la introducción, Ujú, yo lo que hice, bueno, no sé, ajá, no borré absolutamente nada de la planilla que usted envió, ajá. simplemente lo que puse abajo fue introducción, pero es mi introducción. Abajo de la que usted puso, puse Ajá. la mía. ¿Está bien así o tengo que borrar toda su introducción y seguir la mía ahí? Ok, lo que yo espero ver en el trabajo es solo su introducción, nada más. ¿Ok? Entonces La borro que, esa, la que usted está sí. ahí, la suya. O Ok, sea, la que está usted, bien. digamos, solo la suya es la que yo quiero ver, la introducción, nada más. ¿Está bien? Ok, Que cumpla con estos parámetros que están aquí. Que digan introducción en algún lado, en una paginita y la vengan, ¿verdad? Eso es porque a veces, digamos, pierden puntos en eso que debería ser, pues no debería ser, bien, vamos. Ok, ok. seguimos. Mapa mental, ¿verdad? Bueno, aquí está todo el tema, ¿verdad? Y realizar la lectura de las páginas, ¿verdad? Que son estas de acá. Y vamos a ver. eh, Mira, estoy en un proyecto, no estoy mal aquí. Voy a volverme de nuevo. Estamos en el 2. Ok, listo. Bueno, me devuelvo, estamos aquí. La parte uno, la introducción, ¿verdad? Que es esta que acabamos de hablar. La parte 2, vean, siempre, siempre en todos los cursos, no solo para este, lean todas las instrucciones, todas. ¿Por qué? Vamos aquí. Leen las páginas, ¿verdad? Para poderlas hacer, que ya yo les hice pues un resumen ahí de todo el modelo de Zimmermann, ¿verdad? Que fue lo que acabamos de ver. Dice acá, ¿verdad? Defina cada una de las fases del modelo de Zimmermann. Ya vimos que son 3 fases, ¿verdad? En cada definición, uso de citas textuales o paráfrasis. O sea, si ustedes en esa definición no usan citas o paráfrasis, van a perder puntos, ¿verdad? Entonces, lean esas instrucciones bien. Acá también esto es importante. No utilicen otra. O sea, para esta les están pidiendo específicamente que usen solo el libro de Brenes y Ocampo, ¿verdad? Nada más. Eso es importante. Además, después dice, escriban de acuerdo con su experiencia para alcanzar el aprendizaje de la universidad a distancia, la reflexión sobre esto debe evidenciar la lectura. O sea, aquí está, digamos, está el cuadrito fase, lo que es la fase, ¿verdad? O la definición, que tiene que ser una cita textual y además una reflexión o un comentario de esa cita. Traten que ese comentario esté relacionado con la cita, ¿verdad? Que eso también es importante. Voy ahí, ¿verdad? Brincamos a la segunda parte. Esto lo hago porque, digamos, viendo los trabajos, algunos no leyeron las indicaciones. Bueno, aquí están las páginas de lectura, que ya también yo les hice pues un resumen sobre eso, ¿verdad? Y tienen que irse a la página 95, que eso es ese cuadrito que yo les puse en la presentación también. Ahorita les subo esa presentación. Y tienen que pegar tal cual el cuadro y escribirlo, ¿verdad? Y copiarlo. Mapa conceptual, que es la parte 4, ¿verdad?
lectura de todas estas páginas. Yo les hice igual un resumen, pero hay partes que, o sea, yo considero importantes y hay otras que ustedes consideran más importantes, eso depende de cada quien. Identificar conceptos, ¿verdad? ¿Cómo los identifican? Escribiéndolos, o sea, ustedes los escriben, ¿verdad? El mapa conceptual, acá está, ¿verdad? Debe tener una forma lógica, no es que van a poner un montón de cosas sin ningún sentido, todo tiene que tener un sentido, ¿verdad? Aquí dice cómo debe ser, vean, en la parte superior se presentan los conceptos más inclusivos y en la parte inferior los subordinados. Esas son como palabras, pues más, vamos a ver, más complejas. Lo que están diciendo es, en la parte de arriba debe de estar las ideas como más principales, ¿verdad? Y en la parte inferior deben de estar las ideas secundarias. Pero bueno, eso ya es un tema de gusto de ustedes. Ok, los conceptos, eso es muy importante, debe estar relacionado mediante palabras enlace. ¿Qué quiere decir esto? Digamos que hay palabritas pequeñas donde yo voy a ir uniendo el concepto con lo que estoy diciendo. Entonces, si en el centro yo digo, por ejemplo, estrategia de aprendizaje, ¿verdad? La estrategia de aprendizaje tiene una rayita, ¿verdad? Esa rayita tiene que tener un concepto. Entonces, estrategia de aprendizaje, significado, y pum, tiran la rayita arriba y ponen la cita de qué es el significado. Si no traen esas palabras conectoras, también van a perder puntos, ¿verdad? Entonces, mejor se los explico en detalle por si acaso. Y es importante utilizar pues alguna herramienta para hacer ese mapa conceptual, ¿verdad? Que les va a ayudar a hacerlo pues más bonito. Esto es importante también, la parte 5, aprendizajes. Mira, estas no se las puse la parte 6, pero bueno, ahorita se las explico, no hay problema. Enumere y describa de forma amplia 5 aprendizajes adquiridos del proyecto, ¿verdad? Deben de estar relacionados con el objetivo del proyecto. Como les dije, bueno, los aprendizajes es escribir lo que ustedes aprendieron en tercera persona, ¿verdad? No escribir yo aprendí, yo entendí, me parece que, yo creo que eso no, ¿verdad? Sino es qué aprendieron ustedes, por ejemplo, las estrategias de aprendizaje, qué aprendieron ustedes de las fases de Zimmerman, eso es lo que va ahí. Y además, en esos aprendizajes es un parrafito, ¿verdad? No es escribir una línea, es como especificar qué aprendí de eso, ¿verdad? Cómo lo aprendí, ¿ok? Y por último, ¿verdad? Que esta, bueno, ahí fue ahorita se las pongo, si no, que es la lista de referencias, que en este caso son las listas de referencias del curso, o sea, tiene que estar la bibliografía del curso. Como se les dijo aquí, ¿verdad? Claramente, en esta, por ejemplo, tiene que seguir indicaciones. En esta parte, en la parte 2, no se puede utilizar otro libro que no sea el de Brenes y Ocampo, ¿verdad? Ya para acá, digamos, para el mapa y todo, sí pueden utilizar algunas otras, pero yo creo que tienen suficiente información con lo que viene acá. Básicamente eso es otra cosa importante. Esta escala de calificación no me la deben agregar en el trabajo, o sea, la pueden eliminar. O sea, no la pueden, o sea, no la agreguen, más bien, no la escriban. ¿Por qué? Porque yo tengo mi propia calificación o mi propia escala ya digital por medio de Lonet. Entonces, esto no me lo deben agregar en el trabajo. Si lo agregaron para que lo eliminen, por favor, les agradezco. Básicamente ese sería como el trabajo. No sé si tienen alguna duda sobre esto, sobre la orientación, digamos, lo que establece la orientación para el trabajo. Yo prefiero mejor verlo así para ir viendo cada uno de los temas y desarrollarlos. Otra cosa importante es, vean, bueno, como elementos ahí esenciales de trabajo, ¿verdad? O de análisis. Siempre cuando uno entrega un trabajo, eso es un consejo de vida, ojalá que lo tomen, ustedes tienen que volver a leer el trabajo, o sea, todo. Uno escribe un párrafo, lo vuelve a leer una vez y cuando van al final del trabajo, usted empieza a leer todo el trabajo. Porque cuando usted lee todo el trabajo, se da cuenta que hay errores, ¿verdad? Errores de escritura, ideas repetidas, eso es un hecho, ¿verdad? Que tienen que hacer. Además, siempre tienen que haber citas textuales y siempre tienen que haber paráfrasis. Digamos, cuando hagan el mapa conceptual, todo mapa conceptual, cuando ustedes van a agregar ahí, tienen que agregar pues alguna cita, ¿verdad? O alguna explicación. Al final del mapa hacen un cuadrito así chiquitito y ponen información extraída de, y ponen el autor y el año. O sea, eso es como un tema que tienen que acordarse ya para todos, ¿verdad? O sea, para siempre. Si ustedes hacen una gráfica, tienen que poner quién la hizo. Si ustedes hacen un mapa, también tienen que poner quién es el autor de ese mapa. Eso es como para información general. Y bueno, básicamente eso es como la tutoría de hoy. Yo no sé si tienen alguna duda, consulta, o si no, pues de ahí estaríamos por hoy. ¿Dudas, consultas? No, Ninguna, profe, muchísimas gracias. buenísimo, con todo gusto. Bueno, entonces, pues les agradezco muchísimo por el espacio. Voy a tratar de subir la tutoría también hoy y en dado caso que tengan alguna pregunta, consulta, ¿verdad? Pues me la realizan y yo con todo gusto estaré ahí para atenderles.
Buenas tardes. Buenas tardes.